Te doy la bienvenida a Casa Bíblica Argentina. Vamos a estar hablando hoy nuevamente en este encuentro virtual de la palabra del Señor. Así que te invito a que podamos reflexionar, escudriñar y poder introducirnos un poco más en la palabra del Señor, que tiene mucho para decirnos el día de hoy. Acompáñame en una oración y comenzamos. Padre, gracias por este momento que nos permites estar juntos, por esta conexión, por esta posibilidad de poder seguir mirando tu palabra e introducirnos en tantas riquezas que ayudan a modificar todos los días un poco más nuestro modelo de vida para poder seguir viviendo con este carácter de reino en camino a la salvación final. Gracias, Padre, por todo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es mejor? ¿Yo soy mejor que los demás? ¿Vos, tú, eres mejor que el otro? Estas preguntas son las que nos hacemos nosotros a lo largo de nuestra vida. En el transcurso de nuestras vidas siempre queremos superar al otro, sea en deporte, en la escuela, en lo que fuera. Siempre intentamos destacarnos como algo natural en el ser humano. Y ese pensamiento muestra también el orgullo que está ahí, ¿no? Ese orgullo que quiere dominarnos, y es en ese conflicto de egos, de donde a flor de piel sale lo que está adentro. Es en ese pensamiento, en ese conflicto, que se acercan los discípulos a Jesús para preguntarle, ¿no? ¿Quién era el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mejor en el reino de los cielos? ¿Quién debería ser el más grande? ¿Quién es el mejor posicionado? ¿O quién le saca ventaja al otro en cuestión de importancia? ¿Quién es más importante? Y si alguien pregunta, como los discípulos a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, podemos suponer que está diciendo, yo soy el mejor, ¿no?
Jesús, decime, ¿no es cierto que yo, no es verdad? Es verdad, yo soy mejor que el otro, ¿o no? Este conflicto, si bien es una pregunta, acarrea un conflicto detrás y un problema con la soberbia personal de querer saber que yo soy mejor que el otro. Esto escondían los discípulos. Y esta pregunta revela muchas cosas. Leamos Mateo 18, que es lo que vamos a ver hoy. Mateo 18, versículo 1 al 4, dice lo siguiente, acompáñame. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús acá hace algo revolucionario, como todo lo que Jesucristo hizo y hacía en la tierra. Esa revolución de atacar los egos y el espíritu del anticristo, darlo vuelta y romperlo, confrontarlo. Tomó a un niño y lo puso en el medio. Y dijo, si no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. No van a entrar en el reino de los cielos. Luego Jesús da la característica, la cualidad de la que está hablando, a la que se refiere y dice, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y esa es la característica, ¿no? La característica que te da entrada al cielo es humillarse como un niño. Entonces, si no nos humillamos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. La pregunta que hacen los discípulos es totalmente errada y equivocada, porque ese egoísmo de querer ser el mejor es totalmente opuesto a humillarse. Entonces, la pregunta ya está mal planteada, por tal motivo Jesús es contundente. Los discípulos pusieron como centro el egoísmo. Acá está, esta es la pregunta. Esto es nuestro centro, nuestra cuestión, es lo que a nosotros nos importa. En el centro está el egoísmo, pero Jesús puso en el centro la humillación. Por un lado el orgullo y por el otro un niño. Porque el eje que nos debe caracterizar es el que Dios ha establecido y nunca lo que dicta nuestro corazón, porque lo que dicta nuestro corazón siempre va a estar en contra de lo que Dios quiere, porque engañoso es el corazón, dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. La palabra humillar viene del original, del griego, tapeinó, que significa allanar, ser llanos, bajar, ser o vivir en una condición humilde, es hacer bajar. Y Jesús casi literalmente estaba diciendo, bájenle un poco, bájense un poco, bájense del caballo, sean llanos, porque esa actitud no solo no es del reino de los cielos, sino que si no se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos.
En el libro de Lucas hay unos versículos maravillosos que dicen lo siguiente. Lucas capítulo 3, versículo 4, del 4 al 6. Lucas 3, del 4 al 6 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esto es interesante, porque es una referencia del profeta Isaías, y que está hablando, está diciendo que hay que preparar el camino para la llegada del Rey y Señor. Y antiguamente, cuando un rey iba a visitar un lugar, enviaba un mensajero para que anuncie su llegada y para que prepare los caminos. El rey vendría con su carro y su comitiva, y el camino ya debería estar transitable y listo para que no haya inconvenientes y para que pueda pasar con sus carros, con su séquito, sin inconvenientes. Las sendas se enderezaban. Los valles se rellenaban y los montes se bajaban. Los caminos ásperos eran allanados y los torcidos enderezados, para que todo se nivele, para que sea perfecto para el paso del Rey. Es interesante la metáfora que está aquí planteada. Todo debe tener el nivel, la forma necesaria para que el Rey pase. El Rey no va a venir si no está corregido el camino. Y la palabra bajar para el monte, bajar el monte, bajar los collados, es la misma expresión tapeinó del original, que significa humillar, bajar, allanar. Para ver la salvación de Dios, según el versículo de Lucas 3, versículo 6, tendrás que preparar el camino, corregir, enderezarte, según Lucas 3, 4 al 6, como leímos. Preparar el camino, corregite, enderezate, pero también bajá ese monte, allaná ese ego que está tan elevado y humillate como un niño para que el Rey se manifieste con poder. Por otro lado, también, además de tener esa característica de humillación, de ser llano, también debemos reconocer a los que tienen esa característica. Jesús continúa con el relato de Mateo 18 y vamos a ver al versículo 5 y acompáñame. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Debemos recibir a las personas y hermanos que tienen ese atributo de reino. Si bien esto es aplicable para hablar de los niños, este relato de Jesús es para confrontar al egoísmo que estaban mostrando los discípulos y para enseñarles que quienes se humillan
son los que entrarán al reino. Jesús dice aquí que hay que recibir a todos los que son humildes, porque así están recibiendo a Dios. No debería recibir a los egoístas, a los creídos, a los soberbios, etc. Recibirlos, hablamos de tenerlos como modelo y abrir nuestro corazón en vida de servicio hacia aquellos egoístas. No, convivimos con ellos, sí. Tratamos con este tipo de personas, sí. Pero a quienes debo tener estima y generar lazos y recibirlos en mi corazón, que de eso se trata, es a quienes tienen ese carácter de reino, debo tenerlo en estima, debe ser mi modelo ese tipo de persona. Lamentablemente, muchas veces suele suceder lo contrario y nos acercamos a las personas incorrectas. La palabra justamente recibir expresa recibir con disposición o bien dispuesto, bien dispuestos. Es tener estima hacia esas personas. Debemos abrirnos y recibir en el nombre de Jesús a los humildes, a quienes sirven, a quienes se dedican al servicio de los santos. Primera de Corintios 16, vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 15 y 16. Acompáñame. Dice: hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Les ruego, que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Aquí vamos un paso más. Debemos recibirlos, estimarlos y sujetarnos a ellos como nuestra autoridad. Recibirlos, como leíamos, estimarlos y sujetarnos a ellos como nuestra autoridad, la autoridad de los humildes, la autoridad de Cristo que se humilló a sí mismo para mostrarnos el camino. Esto debido a que si tienen ese carácter, significa que son superiores a nosotros en el reino de los cielos. Nos sacan ventaja, sirven a los demás. Entonces nosotros debemos someternos a ellos y reconocer su autoridad. El que está sirviendo me dice: vení, ayúdame, colaborá con esto, necesito que me puedas dar una mano. Ahí estoy. Sí, cómo no. Hagamos el ejercicio, ¿no?, de pensar en personas con estas dos maneras, con estas dos formas, con estos dos caracteres. Y digamos, por ejemplo, pensemos en una persona que se cree mejor que el otro, que se la saben todas, no se les puede contradecir ni decir nada, que se enojan, que nos maltratan, tratan mal al otro. Pensá en esa persona. Pensá para tus adentros. Pensá en un hermano que suele sentarse cerca en la congregación también. Si ya tenés ese nombre de esa persona, ora por esa persona, porque está lejos del reino de Dios y necesita de nuestras oraciones. Ahora pensá en una persona con estas otra característica. 2, es humilde, se humilla, sirve a los demás, calla ante el agravio, humilde de corazón, dispuesto. ¿Pensaste, te vino alguien a la mente? Seguramente sí, porque aquel que sirve a los demás es evidente y siempre te va a venir uno a la mente.
En el nombre de Jesús, recibilo. Sujetate a esa clase de personas. Vamos un poco más. Sigamos leyendo Mateo 18, que es el relato que hoy venimos mirando verso a verso. Mateo 18, versículo 6. Dice lo siguiente: y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hunda en lo profundo del mar. ¡Ay si llegás a dañar a estas personas humildes y si en lugar de sujetarte a ellos los atacás y los tenés en poco o los maltratás y haces tropezar! El juicio de Dios será fuerte. Mejor atate una piedra al cuello, una piedra de molino, que es algo tremendamente pesado. Atate al cuello esa piedra y tírate al mar. Es tremendo el juicio del Señor. No tenés que atacarlos, sino que sujetarte. Pero ¡ay! Si haces todo lo contrario a lo que Dios te está pidiendo. Humillate y ejerce ese carácter. Recibí a los que se humillan y ejercen ese carácter. Sujetate a los que se humillan y sirven a Dios. No los ataques, porque te va a ir muy mal. Humillate y ejerce ese carácter. Recibí a los que se humillan y ejercen ese carácter. Sujetate a los que se humillan y sirven a Dios. No los ataques porque te va a ir muy mal. Y terminamos leyendo Mateo 18, del versículo 7 al 9. Que acompáñame en esta lectura. Mateo 18, 7 al 9 dice: ¡ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos! Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, cortalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sacalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Pobre de vos, si atacás a un hermano que sirve a los santos, si tus pies te llevan al mal, si tus manos realizan actos contra estos hermanos, mejor cortate la mano, cortate el pie, sácatelos. Ese cuidado debemos tener cuando se trata de mirar a los hermanos con los ojos de Dios. Pero si no tenés esa mirada de bendición, esa mirada de contención hacia los hermanos, mejor sácate los ojos. Los pies te pueden llevar al mal o al bien, con respecto a tu ánimo hacia un hermano. Si te llevan al mal, córtatelo. Las manos te pueden llevar a obrar para bien o mal hacia un hermano, y si te llevan al mal, córtate las manos. Los ojos mostrarán en ti la estima o el rechazo hacia un hermano. Si te llevan hacia el mal, sácate los ojos. Así de importante es para Dios un siervo del reino de los cielos que se humilla y que sirve al otro, así como Jesús se humilló a sí mismo y sirvió al otro.
cuánta importancia le da Dios a sus hijos que tienen su carácter, que vienen a servir a los demás y se sacan la soberbia para poder emprender de esta manera un camino con un carácter digno del Señor. Así de importante es la consideración que debemos tener hacia aquellos que sirven a Dios. Y a los santos que con fidelidad, que con humildad se humillan como niños y que han allanado sus vidas, han bajado sus egos para que el Rey se manifieste en sus vidas y ahora nosotros podamos tenerlos como modelo de servicio y nosotros sujetarnos y servirlos a ellos. ¿Estás haciendo esto? ¿Tú eres ese modelo? ¿Vos sos ese modelo de humildad? ¿Eres uno de ellos o no? ¿Y a los que son, los servís o no? ¿Cuál es tu carácter? Cualquiera que se humilla, cualquiera que se humille, es digno del reino de los cielos y entrará en él. Amén. Oremos. Padre, ayúdanos. Que esta palabra que profundiza en nuestro carácter y entra a nuestro corazón para trabajar en él con profundidad y transformarlo, para romper nuestro orgullo, esta palabra que viene para cortar nuestro ego, nuestra soberbia. Que pueda seguir trabajando en nosotros para la gran victoria que nos espera cada vez que nos formamos a tu imagen y semejanza, en tu carácter. Ayúdanos, Padre, que esta palabra, que se basta a sí misma, porque nunca vuelve vacía, transforme los corazones, sane a las personas de manera física, espiritual, emocional. Cuando tu verdad viene, transforma. No necesita ayuda, no necesita gritos, no necesita nada artificial para trabajar en las personas, nada que se agregue a tu palabra, sino que tu palabra en sí misma, cuando llega, transforma y que esa palabra pura rompa todo egoísmo, todo ego, toda soberbia, y que cada uno pueda ser transformado y vea salvación, vea vida eterna en el andar diario, vea el reino de los cielos formándose continuamente en la vida de cada uno, cada día, en esta semana y en cada momento. Padre, abre los ojos de todos los que recibieron esta palabra a las verdades espirituales y que podamos ver personas realmente transformadas para tu gloria. Hoy personas se agregan al reino de los cielos. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias por haber estado ahí, juntos, en este mensaje. Te dejo un gran saludo y que Dios bendiga grandemente tu vida.